Yo tenía una granja en África al pie de las colinas de Ngong. El Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte y la granja se asentaba a una altura de unos 6.000 pies. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas, y las noches frías. La situación geográfica y la altitud se combinaban para formar un paisaje único en el mundo. No era ni excesivo ni opulento, era el África destilada a 6.000 pies de altura, como la intensa y refinada esencia de un continente. Los colores eran secos y quemados, como los colores en cerámica. Los árboles tenían un follaje luminoso y delicado de estructura diferente a la de los árboles en Europa. No crecían en arco ni en cúpula, sino en capas horizontales, y su forma daba a los altos árboles solitarios un parecido con las palmeras, o un aire romántico y heroico, como barcos aparejados con las velas cargadas. Los linderos del bosque tenían una extraña apariencia, como si el bosque entero vibrase ligeramente. Las desnudas y retorcidas acacias crecían aquí y allá entre la hierba de las grandes praderas, y la hierba tenía un aroma como de tomillo y arrayán de los pantanos. En algunos lugares el olor era tan fuerte que escocía las narices. Todas las flores que encontrabas en las praderas o entre las trepadoras y lianas de los bosques nativos eran diminutas, como flores de las dunas. Tan solo en el mismísimo principio de las grandes lluvias crecía un cierto número de grandes y pesados lirios muy olorosos. Las panorámicas eran inmensamente vacías. Todo lo que se veía estaba hecho para la grandeza y la libertad y poseía una inigualable nobleza. Perdón, Meryl Streep, perdón, dobladoras del mundo, que hayáis puesto voz a Meryl Streep. Por un lado es inevitable dejarse llevar de la cadencia de ese modo de decir y de contar de la grandísima actriz, inspirada por supuesto por las palabras que alentaban ese histórico comienzo de la novela llamada Lejos de África, pero que todos llamamos Memorias de África, porque así de nuevo, Pablo Vilaboy, la conocimos. El cine, de nuevo, dándonos a leer, dándonos a conocer autores, paisajes, continentes. Y en este caso nos dio a conocer, gracias a la película de Sidney Pollack, de finales de los 80, a toda una autora de raza, como Karen Blixen, más conocida literariamente como Isaac Dinesen, en este Lejos de África, y posteriormente Sombras en la hierba. Son dos de las obras que utilizó Pollack para llevar al cine las andanzas de la escritora en Kenia, cuando era un protectorado británico todavía. Y bueno, allí pasó desde 1913, creo recordar, 17 años, que la marcarían de por vida, y dio lugar a estas obras de recuerdos, que es muy curioso. La gente que las leyó después de ver la película quedaban un poquito decepcionados porque decían, Cierto es. ¿y la historia de amor? Y Robert Redford, ¿no? Porque en todos los escritos de Karen Blixen, dedicados a África, respira amor por ese continente. Es una historia de amor con unas tierras, una historia de amor con un entorno. Ella tenía una granja allí, como bien encabezaste en el texto que has leído, y ella quedó para siempre enraizada con esos colores, con esas vivencias, y bueno, yo creo que no son incompatibles, ¿no? La gran historia de amor de Meryl Streep y Robert Redford en la película, aunque también se muestra evidentemente un amor por esas tierras, con el origen literario que tiene más palos, ¿no? Sostienen otro tipo de cosas. Es que está en el título original. África es la auténtica protagonista, como dices. Isaac Dinesen habla sobre todo de la África que ella conoció, de la África que amó, de la África que respiró, de la África que se le metió por cada poro de la piel. De la África idealizada. También, cierto, sublimada, no es, claro. Sublimada. Hay que decir que Lejos de África está dividida en 5 partes muy interesantes, 2 de ellos dedicados a los africanos,
Una de ellas muy divertida, de los visitantes peculiares que recibía en la granja la baronesa Karen Blixen. Después, otra parte dedicada a cómo era la vida de los colonos, no solamente de los pudientes, sino de todo tipo de colonos que se aglomeraban allí en esta Kenia, que tanto amó Karen Blixen. Y por último, la despedida, ¿no? La despedida de África. Hay que decir que este primer libro lo escribió en el 37 y muchas décadas después, en el 61, escribiría Sombras en la hierba, que hacen, digamos, completa ese retrato de África. Y por último, es muy curioso porque cuando Hemingway recibió su Nobel, como estaban en la lid, o se comentaba que una de las posibles candidatas a ese premio podía ser Isaac Dinesen, Karen Blixen, dijo que desde luego él no le llegaba ni a la altura de los zapatos de ella y que en su año hubiera merecido ganar ese premio Isaac Dinesen, Karen Blixen y no él. Ahí queda. Ahí queda. Alguien tan ególatra como Hemingway reconociendo, y encima que una mujer merecía el premio antes que él. Es, como decimos, una película que marcó a varias generaciones. Posteriormente era el descubrimiento de la autora. Y no estaba preparado, se lo prometemos. La invitada se ha enterado cuando venía ya y se sentaba con nosotros en el estudio que abríamos el programa con Lejos de África, con Memorias de África, y nos dice, pues es una de mis películas favoritas, es una de mis novelas favoritas. Es lo que tiene la literatura, que crea hermandades que a veces desconocemos hasta que llega el momento. Porque vamos a seguir, claro, en el Arpa de Becker hablando de libros, y hoy vamos a hablar además de editoriales, de editorial, de una en concreto, una editorial que ustedes ya conocen, porque tuvimos aquí a uno de sus autores, Alberto Vázquez Figueroa, porque Editorial Colima, entre otras muchas cosas que ahora nos va a contar su editora y fundadora, se ha convertido en la editorial de cabecera de Alberto Vázquez Figueroa y está recuperando toda su obra, al margen de darnos a conocer esa magnífica Memorias de Cienfuegos que tanto disfrutamos en su momento. Marta Prieto Asirón, editora de Colima, bienvenida a El Arpa de Becker. Muchas gracias, Óscar, y enhorabuena por vuestro programa, porque es un lujo estar entre gente pues, que ama los libros, ama el cine, y efectivamente la magia existe, porque es cierto que Memorias de África me impactaron los libros y me impactó la película, que creo que es insuperable, verdaderamente. Porque nos gustan las historias, Marta. Tú eres editora porque te gustan las historias. Sin duda. Amas las palabras, amas la ficción, amas la realidad. Vamos a empezar ya por aquí, porque saben ustedes que nos encanta desordenar la escaleta, tocar con palabras. Yo creo que este libro en gran parte, de verdad, define vuestro trabajo en la editorial. Sí. Hombre, el lenguaje es lo que define al ser humano. Es el invento pues, más sublime del ser humano. Y tengo la suerte de contar que es lo que, en fin, el único mérito, sí que tengo alguna de liderar este proyecto, es que he reunido una pandilla de gente muy interesante, buenos autores. Enric Llado es uno de ellos, que es el autor de Tocar con Palabras. Ya hemos publicado 5 libros juntos y todavía tenemos libros para rato. Enric es amigo, es maestro, o sea, es una persona espectacular. Este es el primer libro que publicamos juntos. Él ya tenía 3 títulos anteriores publicados con otras editoriales. Y él es un maestro de lo que se denomina ahora lenguaje generativo, porque el lenguaje crea realidades. Entonces es un arte que hay que saber manejar, los escritores lo saben y los editores aprendemos mucho pues, leyendo a los buenos autores. ¿Qué es Editorial Colima? Más allá de un estado de ánimo, que para mí, te digo como lector vuestro, es un estado, o muchos estados de ánimo, pero es eso, es una comunidad de gente que camina en una misma dirección, pero ¿cómo nació realmente? Cuéntanos ese origen del proyecto. Bueno, el proyecto nace en el 2010, o sea, hace ya un poco más de 10 años. Yo llevaba ya 20 en el mercado haciendo diversas cosas, pero siempre tenía la inquietud, siempre quería ser editora, no sabía cómo ponerle el cascabel al gato. Se van juntando una serie de piezas en el camino, por hacerlo breve, pero yo surge de forma espontánea, es que es como me gusta últimamente liderar mi vida. Hay que dejar que las cosas que tienen que aflorar afloren. Y es un proyecto con una línea de trabajo muy clara, que es la línea de impulsar un conocimiento de valor, de valores, para mejorar el mundo. Suena ambicioso, pero bueno, es una contribución, una gotita más en el océano,
de querer, bueno, pues hacer visible pues determinadas causas, temas. Sin duda la buena literatura lo es en sí misma, pero más allá de eso, hablar de determinados temas que generen reflexión y que, bueno, sin duda inspiren a todos a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Esto es un poco el inicio, el germen del asunto. Yo empecé tímidamente, es verdad que era muy lectora, siempre me ha gustado, se me ha dado bien el lenguaje, aunque digo yo era de ciencias puras, pero siempre he leído muchísimo y redactaba decentemente, escribía mis cositas, si no, no hubiera podido hacerlo, pero me imponía mucho respeto, no hubiera podido empezar publicando ni siquiera novela, ya no te digo Alberto, ¿no? Pero entonces empecé tímidamente, haciendo lo que entonces conocía, yo era formadora en temas de desarrollo personal, entonces, bueno, pues con gente que conocía, yo misma saqué un libro, que además tenía comprometida con otra editorial, entonces no tenía contenidos y decidí publicarlo yo. Bueno, pues empecé con ensayos de temas que conocía, de management, de liderazgo, de temas que me eran pues, afines, donde yo me sentía cómoda. Fue creciendo y bueno, pues 10 años después hay un lío ahí. Tenemos un lío montado que digo esto ya no hay vuelta atrás, pero la verdad es que, bueno, creo que tengo la convicción de que estamos haciendo algo que tiene sentido y por eso yo sigo, a pesar de las dificultades, ¿no? Y además tengo la responsabilidad de representar gente pues como estos autores de los que estamos hablando, ¿no? Porque precisamente estaba pensando, Marta, que en general la figura del editor tiene, para mí, tiene que tener y no puede perder nunca ese halo romántico, pero también ese halo suicida. Sí. y se nota, Colima lo tiene, pero por otro lado, pisando firmemente, o sea, y también con calma, con todo lo que el bagaje que estás contando profesional que llevabas, es decir, vamos por aquí. Pero eso sí, sin perder de vista ese punto, ¿verdad? Esa cosa romántica del que edita libros porque le gustan, y luego del suicida, del que le dicen, oye, esto no se va a vender, o esto no se va a llevar, o esto tal. No importa, hay que darlo a conocer. Abramos brecha. Yo creo en eso. El halo suicida en general, cualquiera que emprende tiene que tenerlo, porque tienes que tener una motivación, pues creer en tu causa, tener esa pasión que dices. Es verdad que la figura del editor que tú describes romántica, yo lo practico porque no sé hacerlo de otra manera. Yo sé que estoy haciendo esto por una serie de razones, desde luego no comerciales. La parte comercial es importante porque si no el proyecto no es sostenible. Y además nos vemos a nuestros autores, o sea, es fundamental que esto se difunda para que se lea y llegue a todo el mundo, y por lo tanto una cosa no quita la otra. Pero yo soy muy, como tú dices, de convicción, es decir, a mí una cosa me gusta, digo, ya le buscaremos las cosquillas, pues muchas veces ni aún así lo conseguimos, pero tengo, ¿sabes?, la tranquilidad de que hago lo que creo que debe ser hecho, con todas mis limitaciones, evidentemente. Yo ni tengo todas las certezas, ni así, ¿sabes? Pero bueno, me puedo equivocar, pero por lo menos apuesto por las cosas en las que yo creo, ¿no? Eso sí lo hacemos. Y es un catálogo que se va ampliando y que se va ramificando y que va variando y demás, y tiene cosas tan maravillosas, sorpresas como Flamenco Killer. Fíjense ustedes, pues también es un libro con valores, por supuesto, porque además hay que quitarle, ¿verdad?, también esa pátina negativa que no sé quién le ha dado a la palabra valor. Bueno, como digo yo así de forma rápida, es que suena a rancio y aburrido ensayo de ética. Que también tenemos buenos ensayos de ética, o sea, pero es verdad que el humor para mí es uno de los valores más importantes en la vida. Si es que al final una de las cosas más importantes es llevar, ¿sabes?, todo con alegría, sentido del humor. Guitián, que es el autor de una serie, porque tenemos ya 3 publicados y si Dios quiere seguiremos, de Flamenco Killer, es un crack. O sea, cuando entró por las puertas del despacho, que yo ando siempre, estoy muy agobiada de trabajo, ando siempre como a la defensiva. Cuando entra gente nueva con proyectos y tal, ¿sabes? Yo ando con mis argumentos de estamos agobiadísimos y tal, pero es de esas personas que te deslumbra, te embauca en el buen sentido, te cautiva, pues es un tipo cautivador, es un tío brillante. Y enseguida pues, nos pusimos con este proyecto y otros cuantos que tenemos en cartera y efectivamente, o sea, esto es una historia, bueno, pues defensa del feminismo bien entendido, muy divertida, muy histriónica, no sé si te ha dado tiempo a leerlo. Es un personaje genial. Te va hasta el final y además como dosifica muy bien algo que me encanta, que es el flamenco, pero los palos, porque utiliza muy bien el palo del flamenco que conviene al momento de la novela, está muy bien hilado todo. Y luego tiene otra virtud, o sea, José Miguel, que es como se llama Guitián, vive en Los Ángeles. Entonces aquí hay una mirada cruzada entre lo que es Norteamérica
que es una cultura que cada vez todos estamos más impregnados por el cine, por la forma de vida, o sea, es lo que tiene la globalización, y España. Entonces hay una mirada cáustica, divertida, ¿sabes?, de lo que es España visto desde América y América visto desde España, que lo hace a través de una serie de personajes geniales, como es el padre de la protagonista, en fin, y tiene mucha amiga eso, me parece un producto muy divertido. Bueno, yo querría dar voz como escritor a otros escritores, ya que tenemos a una editora, porque una de las dificultades que nos encontramos los escritores siempre es cómo llegar a la editorial. ¿Cómo se llega a un autor a la editorial Colima? Bueno, hay tantas formas, pues a través de un contacto personal, el amigo del amigo. Yo, claro, ya con 300 libros en activo, autores que siguen escribiendo y también conocen un montón de gente, es una manera, pero me llegan hasta por Messenger, que es una cosa, yo en redes estoy, pero el Messenger ese, que es el correo de Facebook, es que no me da la vida para leerla. Además te escribe un amigo que tienes pakistaní, como que para que eches una conversación con él por la tarde. Entonces yo eso ni lo abro, pero me llegan por ahí cosas a través del correo de la editorial, le llegan a Rocío, en fin, o sea, hay una multicanalidad. Que lleguen a mí, ya te digo yo, que es pura casualidad. Y yo ya me dejo llevar también, digo, mira, o sea, tengo siempre el pesar de saber que me pierdo muchas cosas buenas que deberían estar. Pero como no lo puedo hacer todo, digo, tranquilízate, pues llegará lo que tenga que llegar, lo que buenamente me llega, lo miro con todo el cariño y de ahí pues saco lo que también puedo sacar, porque evidentemente esto tiene un crecimiento geométrico y es complicado atender a todo el mundo, como te digo, que se lo merece. Entonces, bueno, pero yo hago lo que... Sí, pero bueno, entiendes el muro con el que nos encontramos muchas veces los escritores de... Mira, Alberto, que lo habéis entrevistado, no lo sé, triunfó, yo siempre lo he contado en las presentaciones que estoy con él, Ébano fue su novela número 17. Entonces a mí cuando me dicen, es que no sabes, la primera novela, digo, tienes que escribir 16 y en la 17 triunfarás. O sea, es una cuestión de persistencia, de tranquilizarse, y yo creo que las cosas bien hechas, a mí me pasa igual con la editorial. O sea, es un tema de cuando tú haces las cosas con convicción, tienes mediana capacidad, claro, sí, o sea, escribes fatal, te quiero decir, pero tú trabajas, estás donde tienes que estar y persistes, es cuestión de tiempo. Es una carrera más de resistencia, o sea, va a llegar y no hay que desesperar. Entonces, y bueno, efectivamente hay que trabajar mucho. Trabajar es escribir, pues tocar todas las puertas, pero es una cuestión al final. Yo creo que yo soy cada vez más, soy más convencida de que es verdad esto de las fuerzas del universo, de ser que tengo autores ya que me cuentan cosas raras y yo ya estoy, ¿sabes?, en eso, pero también me lo ha demostrado la vida, o sea, las fuerzas te van abriendo el camino. Dice, parece que no que hay un muro infranqueable, pues no te preocupes, que se abrirá la puertecita cuando se tenga que abrir. Pero hay que creérselo también, claro, porque si no tiras la toalla antes de tiempo, ¿no? Entonces, y es importante también hacer oficio, hay que escribir y escribir. Eso forma parte un poco del entrenamiento, ¿no? Eso no es tan fácil. Miren precisamente que nos ha traído Marta. Esta fue que nos habló, Alberto Pérez Figueroa, cuando estuvo aquí en el Arpa de Bécquer, de esta, la primera novela que publicó, con 17 años, pero como dices, hasta que le llegó el éxito de verdad, el reconocimiento de los lectores, que es el que ya nunca ha perdido, fue con la número 17, Ébano. Pero aquí está Arena y Viento, o sea, fíjense qué maravilla, y que tantísimos años después una editorial la recupere y que la novela siga viva. Pero es un libro precioso, es un libro, claro, Alberto se quita, porque le conozco, toda la importancia, porque él es magistral, entonces no tiene ningún ego. Entonces, pero tú lees el libro que escribió a los 16 años, es que él nació para esto. Es un libro que cuando lo lees, es que a mí me recuerda, yo lo digo por ahí en las reseñas que pongo del libro, me recuerda, no sé si leísteis aquellos libros fantásticos de Beaugest, Beau Ideal, Beau Savoir. Son libros preciosos, yo no me había vuelto a acordar de estos libros, o te lees a Paul Bowles, o sea, son libros, o sea, puros, son libros, o sea, maravillosos. Sí. Entonces, o sea, desde el punto de vista literario, y ya no te cuento la historia, yo quise sacar, cuando empezamos a volver a publicar toda su obra clásica, digamos, este libro de cabecera, o sea, abriendo todo lo que ya pues van a ser los Tuaregs y libros ya más consolidados y más conocidos. Primero no estaban en las librerías, también es un orden temporal, como bien dices, fue el primero, pero también porque tú con este libro entiendes que alguien como Alberto haya llevado la carrera que ha llevado. O sea, ¿por qué este señor es capaz de hablar, o sea,
del Amazonas, de África, de tantos y tantos temas que ha inventado, todo el tema de las desalinizadoras. O sea, es una persona, sabe de tantas cosas maravillosas, pero claro, cuando te das cuenta de la adolescencia, la infancia que tuvo, o sea, comprendes muchas cosas. Aquí está el germen. Aquí está el germen. Es que él se crió en el norte de África, en lo que era entonces, ¿sabes?, el protectorado de Marruecos. O sea, en una época muy complicada, él tuvo una infancia muy dura y le soltaron ahí con sus tíos porque el hombre se había quedado huérfano. Ahí, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues es que hizo de todo. O sea, en el desierto, o sea, se entrenó, digamos. Pues a mí esas cosas como Memorias de África me inspiran, ¿no? Se entrenó en la naturaleza, pues en paisajes absolutamente mágicos. Entonces entiendes a la persona, ¿no? Entiendes a la persona y entiendes al personaje. Y por eso me parecía que tiene todo el sentido, además que te digo, es un libro interesantísimo y precioso. Pues sacar este libro primero, ¿no? Antes de sacar pues toda la serie de libros, ¿no? Estamos en ello. Como decíamos, esa aureola romántica, esa forma tradicional de editar libros que reivindicáis en Editorial Colima, pero y como has contado, empezó un proyecto personal, particular, poco a poco y demás, pero fíjense ya el catálogo, y solamente es el de un trimestre. No, bueno, ahí está todo, ahí está todo. Bueno, pero esto ya se ha hecho, Sí. Esto ya se ha hecho importante. Esto, Marta, ya no tiene vuelta atrás. Hay que seguir. Es que curramos mucho. Pero, no, hay que seguir, claro que hay que seguir. Vamos, no pienso seguir mientras nos dejen. Espero que sea bastante tiempo, sí. Y además, aunque a la gente le parezca, iba a poner muchas comillas, iba a decir hasta algunos abrupto, pero bueno, ñoño, sentimentaloide y demás, si es que se ha demostrado, la cultura al final siempre nos salva. Y siempre se salva vidas al que nos aferramos y nos agarramos. Lo de ñoño, a mí me gusta mucho, además hay unas oportunidades ahora en el tema audiovisual, por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros. Me gusta mucho que se vea a nuestros autores, que se vea el carisma, de ñoño, ¿no? O sea, tenemos autores, autoras, desde luego, que son un pedazo de gente, con unas vivencias y una personalidad y unas ganas de hacer cosas, gente espectacular, muy inspiradora. Nosotros en la pandemia, enseguida, cuando se cerró todo y era un desastre, a mí me pilló en el campo, gracias a Dios, fue una pandemia leve para lo que fue, pero lanzamos una iniciativa. Todos los días teníamos una conferencia puesto gratis de uno de nuestros autores en redes. Además tenemos muchos libros pues motivacionales, coaching, de psicología, y nos parecía que todo ese conocimiento podía estar al servicio de la gente. Entonces por eso te digo esto de la pandilla, tenemos una gente con un montón, con un conocimiento y un bagaje, y ellos tienen, yo siempre pregunto antes de que me den el libro, ¿tú por qué quieres hacer este libro? A mí me interesa el propósito de la gente. Entonces me gusta que la gente lo que quiera, tenga esa primera impulso de generosidad, de yo he descubierto algo valioso y quiero compartirlo. A mí como me vengan a decir, es que yo quiero vender para vivir de esto, digo, espera, esto, para el carro. Pero este es el espíritu que tiene este proyecto. Que de ñoño nada, vamos. No, yo te digo, hay gente que lo dice, ya estáis los de la cultura. Bueno, pues los de la cultura, al final, aquí el que resiste gana y la cultura siempre resiste. Pablo, son las historias, son las palabras. Ellos tienen una línea que nos gusta mucho, ¿verdad? Como la denominan crecimiento personal, porque siempre crecemos entre páginas. La cultura siempre nos hace crecer, de un modo u otro. Marta Prieto Asirón, gracias por el proyecto, por hacerlo realidad, por tantos libros, por tu visita. ¿Vendrás a tocar el arpa en alguna otra ocasión? Bueno, el arpa me parece algo fascinante, me encanta. Yo soy una pianista frustrada en una época de mi vida que incluso me puse clases y tal, pero ya dije, mira, para la siguiente reencarnación, porque esta no me da, pero me parece, y el arpa me parece lo más. Que está muy bonito el título del programa y, insisto, enhorabuena por esta iniciativa, porque es una maravilla. Que haya gente como vosotros y cada uno que vamos pues haciendo lo que nos gusta, que se nota, y sembrando, ¿no? Pablo, como decimos, es muy sencillo hacer el programa. Somos una comunidad de lectores y como nos dan tanto material sobre el que hablar y sobre el que vivir, memorias de lectores. Ahora hay que vivirlos, como dices tú, cada una de las historias. Las seguiremos viviendo, por supuesto, ya lo saben, porque el arpa, cuando termina cada programa, vuelve al ángulo oscuro del salón, pero lo iluminamos con nuevas lecturas, con más libros, con lo cual regresaremos dentro de poco para compartirlas con ustedes. Gracias.